donde ahora al diagrama presión, temperatura de hace un instante, le hemos agregado una variable más, que es el volumen molar. ¿Ya? En adelante, esta V mayúscula para nosotros representa el volumen molar. ¿Recuerdan? Volumen molar es volumen sobre moles, ¿no? Volumen molar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre este diagrama tridimensional. Y fíjense, vamos a suponer que usted tiene una sustancia, ¿ok? Una sustancia pura, y esa sustancia se encuentra a esta temperatura, a una temperatura T1, y usted mide la presión, y vamos a suponer que la presión es esta, P sub 1. Entonces, si yo tengo la temperatura y la presión, eh, puedo además yo también medir el volumen molar. Y vamos a suponer que usted mide el volumen molar, es decir, mide el volumen del recipiente, mide la cantidad de materia que hay del gas dentro del recipiente y lo divide, ¿no? Volumen entre moles, ya tiene volumen molar. Y vamos a suponer que el volumen molar es este. Por lo tanto, tengo acá tres variables, temperatura, presión y volumen molar. Si ubico estas coordenadas en un diagrama tridimensional, vamos a suponer que esas coordenadas están ubicadas aquí. Pero aquí hay un detalle. Yo puedo calcular el volumen molar de este punto si conozco previamente la temperatura y la presión. O sea, no necesito medirlo. Basta con que yo sepa su temperatura dentro del recipiente y conozca su presión. Y obviamente conozca qué sustancia es, pues, ¿no? Yo podría conocer el volumen molar. Por lo tanto, acá digo que el volumen molar es una función de la temperatura y la presión. En este caso, de la temperatura 1 y la presión 1. ¿A qué pasa si, digamos, tenemos el mismo recipiente que se encuentra a la presión P sub 1, pero ahora lo enfrío, es decir, bajo su temperatura, que ya no esté a T1, sino que esté a otra temperatura, esta que está acá, una temperatura menor, ¿ok? Pero está a la misma presión. Al tener una menor temperatura, el volumen molar va a cambiar, ya no va a ser el mismo. El nuevo volumen molar, porque ha cambiado la temperatura, va a ser este, que también lo puedo calcular a partir de la temperatura y la presión, ¿correcto? ¿Y qué pasa si modifico también la presión y la temperatura, los dos? Por ejemplo, a esta otra temperatura, una temperatura mucho menor, y a una presión mucho mayor que la anterior. Entonces, tendría que el volumen molar ahora es este que está acá. ¿Sí? Yo puedo modificar la temperatura y la presión, y la termodinámica me permite a mí calcular el volumen molar del sistema. Por supuesto que lo puedes medir, ¿sí? También lo podrías medir, pero también lo puedes calcular. Y este volumen molar va a variar según la temperatura y la presión del sistema. Pero, ¿y qué pasa si ahora hago este proceso? Fíjense, tengo un recipiente, ¿ok? Y mido su temperatura. Y vamos a suponer que su temperatura esté sub 2. Pero ahora no voy a medir la presión, sino voy a medir el volumen molar. ¿Cómo? Repito, ¿no? Mido el volumen del recipiente, determino cuánta materia hay dentro del recipiente y divido volumen entre moles y ya tengo el volumen molar. Y vamos a suponer que el volumen molar es este, B sub 2. Yo a partir de esos dos datos, yo podría calcular la presión del sistema. En este caso, la presión depende de la temperatura y del volumen molar. Y vamos a suponer que la presión calculada eh, cae aquí. O si quieren, la presión medida cae aquí. ¿Ok? O sea, las coordenadas de estos tres puntos están ubicados acá. Seguramente algo similar al anterior va a ocurrir si es que yo empiezo a cambiar el volumen y la temperatura. Este punto va a empezar a moverse a otro lado, ¿verdad? Algo como ocurrió con las líneas azules. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, yo mido la presión P sub 3 y mido el volumen molar B sub 3? Entonces yo podría calcular la temperatura del sistema, P sub 3. Se dan cuenta que estas tres variables, presión, temperatura y volumen,
están relacionadas entre sí. De las tres variables, si usted conoce dos, usted puede conocer la tercera. No importa cómo sea el orden. Si usted conoce la temperatura y la presión, usted puede determinar el volumen molar. Si usted conoce la presión y el volumen molar, usted puede determinar la temperatura. Si conoce la temperatura y el volumen molar, puede determinar la presión. No significa que el volumen molar solo depende de estos dos, que la presión solo depende de estos. No, los tres están relacionados. Depende de usted cómo quiera manejar esa relación entre esas tres variables. ¿Okay? Aquí no hay que dos son independientes y una dependiente, no, las tres están relacionadas. Según el uso que se les dé, usted vuelve a una de ellas dependiente y dos las vuelve independientes, si lo quiere ver desde el punto de vista matemático. Entonces, existe una relación entre la presión, el volumen molar y la temperatura. Y dependiendo del valor que tengan estas variables, el lugar geométrico de estas coordenadas va a ir cambiando en el diagrama termodinámico. Por ejemplo, si usted empieza a cambiar de manera aleatoria, ¿no? Otra presión, otra temperatura, usted va a encontrar, por ejemplo, que para ciertas condiciones, el punto de localización de estas tres variables va cambiando de lugar. El resultado ya no es una curva, ¿no?, sobre un diagrama cartesiano, sino es una superficie sobre un diagrama de este tipo, tridimensional. Y así usted puede empezar a cambiar la temperatura, la presión, el volumen, y va a tener diferentes puntos geométricos. Pero solamente existe un lugar geométrico para la combinación de estas tres, ¿no? No es que voy a obtener varios, ojo. Si uno empieza a hacer este procedimiento muchas veces, al final se va a encontrar con esto, que muchos de esos lugares geométricos se encuentran sobre una superficie que tiene más o menos esta forma. Y otro grupo de esos puntos se va a encontrar sobre otra superficie que tiene más o menos esta forma. Y ambas superficies no son continuas. Una de esas superficies tiene una característica que no tiene la otra, y es que una es fluida y la otra no la es. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una temperatura, una presión y un volumen molar tal que, de una sustancia, ¿no?, tal que esas coordenadas caen en alguna parte de esta superficie, esa sustancia tiene una característica que es fluida, fluye. ¿Y cuáles son los estados que fluyen? El líquido y el gas. Mientras que si usted tiene unas coordenadas de presión, temperatura, volumen molar, tal que caen sobre esta superficie, esa sustancia tiene una característica, no fluye. ¿Y cuál es esa que no fluye? La que está en fase sólida. La región que no tiene fluidez es característico, pues, de la fase sólida, mientras que la región que, sí que es fluida tiene algo bien característico, que hay una parte donde hay fluidez, pero de alta densidad, y hay una parte donde hay fluidez, pero de baja densidad. O sea, la fase líquida y la fase gaseosa, bueno, ya nosotros ya lo sabemos. Ahora, dentro de este diagrama, podemos nosotros identificar algunas regiones. Desde acá, los límites de estas regiones que tienen fluidez. Si usted tiene si el sistema se encuentra a una presión y a un volumen molar determinado, es probable que la temperatura se encuentre en alguna de estas dos regiones. Vamos a suponer que se encuentre aquí, en esta región. Y vamos a suponer que la temperatura se encuentra acá, en este punto, donde está el mouse. ¿Qué significa eso? Que en este punto, el sistema o la sustancia se encuentra en una determinada fase, que es la fase gaseosa, ¿no? ¿Ok? Pero solo se encuentra en una fase. Las coordenadas presión, temperatura y volumen molar solamente pueden caer o en esta zona o en esta zona. En estas zonas en blanco no. Pero, ¿y qué pasa si yo hago que sí? Es decir, mi sistema, imagine que tengo su recipiente, y usted dice, no, le voy a dar la contra, profesor, voy a hacer que mi sistema caiga en esta zona blanca, que son regiones que no existen. ¿Y cómo puedo hacer eso? Fácil, tengo mi recipiente con mi sustancia, agua, digamos, y lo llevo a o genero este volumen molar. Es decir, tengo el recipiente, el volumen, le echo una cantidad de agua, de tal manera que al dividirlo me dé este volumen molar, ubicado en este punto. Genial. ¿Ah? Ya lo eché en el recipiente, ¿ah? Y el recipiente lo someto a esta presión.
Muy bien. Entonces, cuando mido la temperatura, me encuentro que la temperatura es esta. Pero no se supone que las coordenadas termodinámicas no deben caer en esta zona porque estas zonas no existen. No, lo que pasa es lo siguiente. No existen sistemas de una sola fase. Este es un sistema de una sola fase, fase sólida. Este es un sistema de una sola fase, fase fluida, que puede ser líquida o puede ser gaseosa. Pero cuando las coordenadas termodinámicas caen en estas regiones, lo que nos está diciendo el diagrama es que su sistema no tiene una sola fase. Si usted pudiese ver dentro del recipiente, vería que esa cantidad de agua que ha echado, y a esa presión, y a esa temperatura, el sistema se ha dividido en dos fases. Una fase sólida y una fase gaseosa. ¿Okay? Cada vez que las coordenadas termodinámicas caen en estas zonas, que están aquí en blanco, significa que el sistema presenta más de una fase. ¿Y cuáles son esas fases? Bueno, eso va a depender, ¿no? A estas condiciones, el sistema presenta dos fases, sólido, gas. Y por lo tanto, cada fase va a tener su propio volumen molar. ¿Pero qué? ¿Este no era el volumen molar? Sí, este es el volumen molar del sistema. Entonces, estos son los volúmenes molares de las fases que están coexistiendo, mientras que este es el volumen molar de todo el sistema, donde están incluidas las dos fases. ¿Ok? Por eso que no son iguales. Entonces, cada vez que las coordenadas caen en estas regiones, tenemos coexistencia de fases. Y así como tenemos esta línea que representa la coexistencia de dos fases, pueden haber otras que se encuentran a otras temperaturas y otra presión, que representan también la coexistencia de dos fases. En este caso, la sólida con la gaseosa. Ahora, yo podría llevar mi sistema a esta presión y a este volumen molar y hacer que la temperatura caiga en esta región. Igual, aquí también tengo coexistencia de dos fases. ¿Qué fases? Por un lado tengo la fase sólida con la fase líquida. Entonces tendré un volumen molar de la fase sólida y un volumen molar de la fase líquida. ¿Ok? Diferente al volumen molar del sistema. Y así como esta línea, existen varias posibles temperaturas o condiciones de coexistencia de fases. O aquí, estoy en esta zona, pues tengo la coexistencia de dos fases, de la fase líquida con la fase gaseosa o la fase vapor si quiere. Y así como ya tengo varios puntos de coexistencia. Bueno, acá está el punto crítico, ¿no? Que es el punto donde la fase líquida y la fase gaseosa tienen, ¿qué cosa? La misma densidad, o sea, el mismo volumen molar. Si usted se fija, esta línea que está acá tiene un volumen molar, vamos a suponer que es la que están por aquí. Mientras que estas líneas que están por acá tienen otro volumen molar. Recuerden que la densidad es la inversa del volumen molar, por lo tanto tienen diferentes densidades. Pero en este punto, ambas fases tienen la misma densidad, o sea, el mismo volumen molar, ¿no? Y por último tenemos el punto triple, que en realidad no es un punto, sino es una línea, ¿no? Es la línea triple que, si se dan cuenta, une a las tres fases, ¿no? Esta línea que está acá. Este diagrama tridimensional, genera este otro diagrama, el diagrama presión-temperatura que vimos hace un momento. Si usted, vamos a suponer que esto lo tuviese encima de su mesa, y usted se ubica en esta posición y mira el diagrama desde aquí, en esa dirección, o sea, así, ¿no? Si lo miras en esa dirección, vería este diagrama que está acá. Ve esta línea que está acá, que une estos dos puntos azules, que une el punto triple con el punto crítico. Esta línea es esta. Es este punto que está acá, que une hasta este de aquí. O este punto de acá, que une hasta acá. Porque estas dos curvas que usted ve aquí, en realidad están sobrepuestas. Las dos curvas están ahí, una encima de la otra, solo que lo está viendo de perspectiva, lo está viendo desde acá. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar no tanto este diagrama, sino este otro, que es un diagrama de presión-volumen molar, que se obtiene si usted observa este mismo diagrama tridimensional, pero desde aquí,
Si usted se ubica en esta posición y observa hacia arriba, en diagonal, entonces usted va a poder ver este diagrama, en donde solamente observa el eje de la presión y el volumen molar, ¿no? La temperatura estaría atrás. Entonces todo esto que está muy inclinado se vería así, ¿no? Dentro del diagrama, presión, volumen y temperatura, específicamente dentro de estas superficies donde existe una sola fase, ¿qué pasa si trazamos o nos desplazamos por encima de esa línea punteada? Este lugar geométrico tiene una característica, y es que la temperatura es constante. A eso nosotros le llamamos isoterma, ¿no? Las isotermas son lugares o condiciones termodinámicas en donde la temperatura no cambia. La temperatura se mantiene constante. En el diagrama presión-volumen, pues esa isoterma se vería así. Ahora, cuando la isoterma se encuentra en una temperatura mayor a la temperatura del punto crítico, las isotermas son continuas. Tienen esta forma asintótica, que usted seguramente ya lo ha visto en el curso de química general, ¿no? En donde se dice que a temperatura constante, ¿no?, la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Esa es la ley de Boyle. Eso es característico de isotermas por encima del punto crítico, o también llamadas isotermas supercríticas. También se le llama así. Las isotermas supercríticas son aquellas que se encuentran por encima del punto crítico y tienen más o menos esta forma. Ahora, cuando la isoterma se encuentra a una temperatura más bien que es igual a la temperatura del punto crítico, a esa isoterma se le conoce como la isoterma crítica. Y una sustancia solo tiene una isoterma crítica porque solo tiene un punto crítico. Y la característica de esa isoterma crítica es la que ustedes ven ahí en la diapositiva. Si usted observa acá en el diagrama presión-volumen, en donde la temperatura es constante, la isoterma crítica, fíjense, se parece mucho a estas isotermas supercríticas, pero tiene una característica, que cuando llega al punto crítico, fíjense cómo la pendiente de la isoterma se vuelve horizontal. Si lo queremos ver desde el punto de vista matemático, la derivada de la presión respecto al volumen molar es cero. Saben que cuando la derivada es cero, estamos hablando de una función con pendiente horizontal, ¿no? Y eso se observa acá, pero solamente en este punto, en el punto crítico. En el punto crítico da la impresión que la pendiente de la isoterma se vuelve horizontal. Pero solo en ese punto, porque si usted avanza un poquito, la pendiente empieza a bajar o continúa bajando, ¿no? Aquí disminuye, la pendiente disminuye, aquí poco a poco se va volviendo, se está volviendo horizontal hasta el punto crítico y de ahí otra vez continúa bajando. Cuando las isotermas se encuentran a una temperatura menor a la temperatura crítica, ocurre algo. Si ustedes saben el diagrama, la isoterma sufre una discontinuidad, es decir, si observa acá, esta es la isoterma por debajo del punto crítico, ¿verdad? Llega a este punto y luego pasa aquí y continúa su trayecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado a una región de coexistencia. Algunas veces, para simplificar la cosa, se hace esto, ¿no? La isoterma llega hasta esta región de vapor y luego se traza una línea horizontal para que continúe luego en esta parte líquida, para que siga su trayecto. ¿Ok? Esto significa que la isoterma simplemente ha sufrido una ruptura y en cualquiera de estos puntos el valor de la temperatura es la misma, ¿no? ¿No? La temperatura no cambia. Bueno, en todo esto, ¿no? La temperatura no cambia. Pero aquí, en este punto, además de la temperatura, la presión tampoco no cambia, ¿no? Y eso se va a dar a medida que
trabajamos a temperaturas menores al punto crítico. Incluso puede darse el caso que una isoterma que está por debajo del punto crítico, que le llamamos isoterma subcrítica, sufra más de una ruptura, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la región de coexistencia líquido-vapor, y luego aquí también, en la región de coexistencia sólido-líquido. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Aquí está. Aquí y aquí. Si bien es cierto, las isotermas subcríticas sufren estas rupturas, pero si usted observa en términos generales, sigue la misma tendencia que estas. Es decir, a medida que el volumen molar disminuye, la presión aumenta, ¿ve? A medida que el volumen molar disminuye, la presión aumenta. Aquí también aumenta, aquí también aumenta, aquí también aumenta. Pero si usted se da cuenta, este aumento en esta zona, en la zona líquida y en la zona sólida, es mayor al aumento que hay en la fase gaseosa. ¿A qué me refiero? La pendiente de la isoterma es mayor que la pendiente de esta isoterma en la fase gas. ¿Ve? Aquí hay una pendiente, por supuesto, pero esta pendiente es mayor. Y en la fase sólida la pendiente es mucho mayor todavía. Y eso es muy importante porque eso determina cómo cambia la densidad de la sustancia a esas condiciones. ¿Me explico? Si yo tengo una sustancia gaseosa a esta temperatura y a esa sustancia gaseosa yo le aumento la presión, lo comprimo, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que el volumen molar va a empezar a disminuir, ¿ok? Es decir, aumenta su densidad. ¿Ya? Muy bien. De una manera determinada. Pero si ahora en lugar de un gas yo tengo un líquido y a ese líquido yo le aumento la presión, esto me dice, esta pendiente pronunciada de la isoterma me dice que el volumen molar va a disminuir, sí, va a disminuir con el aumento de la presión, pero no tanto como lo hace un gas. ¿Usted alguna vez ha llenado una jeringa vacía con aire y lo ha tapado la punta y ha querido presionar al aire? Seguramente ha logrado desplazar el émbolo un poco, ¿verdad? Cuando usted estaba haciendo eso, lo que usted hacía era esto. Estaba aumentando la presión al tratar de empujar el émbolo de la jeringa vacía con aire o llena de aire. Usted estaba aumentando la presión. ¿Y qué observaba? Que el émbolo se desplazaba. O sea, usted estaba reduciendo el volumen del aire contenido en la jeringa. O sea, lo que usted estaba haciendo era esto, reducir el volumen molar. Pero usted pudo observarlo, ¿verdad? Seguramente logró desplazar 1 centímetro el émbolo, o tal vez un poco más. ¿Alguna vez ha hecho lo mismo pero con agua dentro de la jeringa? Llenar la jeringa con agua, taparla por la punta y presionar. ¿Y usted cree que el émbolo se ha movido? No, ¿verdad? Si usted le aplica una presión alta, el émbolo se va a mover, se va a desplazar, sí, pero no tanto como en el caso del aire. ¿Y a qué se debe eso? Porque las isotermas acá son más pronunciadas. Y al ser más pronunciadas, ¿qué significa? Que ante un cambio de presión, el cambio en el volumen es pequeño, pendiente. En cambio acá, ante un cambio de presión, el cambio de volumen es mayor por el valor de la pendiente. En fase sólida es más pronunciada todavía. Ante un cambio de presión, el cambio de volumen es pequeñísimo. A ver, coloque hielo dentro de una jeringa y presione, a ver si va a poder desplazar algo. ¿Se da cuenta? Eso se debe justamente a la pendiente que tienen las isotermas en esta zona, que es muy diferente a la que tiene un gas. En los líquidos y en los sólidos, las pendientes son muy pronunciadas. Por eso que a los líquidos muchas veces se le dice que son unos fluidos incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir fácilmente. ¿Y por qué no se pueden comprimir fácilmente? Justamente por la pendiente que tienen las isotermas en la zona líquida, que es una pendiente muy alta y hace que sea difícil comprimirlas. Mm. Acá tenemos otra. En este caso, esta isoterma subcrítica también cae justo en el punto triple y continúa por acá, ¿no?
También se puede dar esa situación. Por supuesto, puede haber isotermas que estén por debajo del punto triple, como esta que está aquí, ¿no? O esta que está